Buenos días a todas y a todos. Como siempre, muchas gracias por su asistencia a esta rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno. Un Consejo de Gobierno que, como suelen ser casi todos que se celebran al finalizar el año, ha tenido muchos más elementos de trámite que los obviaré, que acuerdos de contenido político. En cualquier caso, haré una breve referencia a tres asuntos que pueden interesar a la opinión pública. El primero de ellos se refiere a la aprobación por parte del Consejo de Gobierno del Plan Estratégico de la Corporación de Empresas Públicas para el periodo 2016-2020, que es un documento que ya aprobó el Consejo de Administración de la Corporación, que fue presentado también en las Cortes de Aragón, pero en cualquier caso faltaba la aprobación del Consejo de Gobierno que se ha hecho hoy. Un documento que fundamentalmente va a servir de reflexión sobre la visión y sobre los objetivos estratégicos en los que la empresa pública debe centrarse para ofrecer un mejor servicio a la sociedad aragonesa en un contexto que tenemos de restricción presupuestaria. En este plan estratégico se han comenzado a abordar distintas líneas de trabajo, entre las que comentaré la puesta en marcha de grupos de trabajo sectoriales, transversales y de coordinación entre las distintas sociedades mercantiles de la comunidad, una revisión de las directrices del grupo de obligado cumplimiento para las empresas participadas que buscan dotar de criterios homogéneos al grupo en materia financiera, en técnica, de transparencia, recursos humanos y de comunicación, entre otras. En tercer lugar, una armonización de las estructuras organizativas y una mejora de los procesos de gestión en el propio grupo. El desarrollo de un catálogo de servicios de las empresas de la comunidad autónoma aragonesa. El diseño y la ejecución de un plan de cartera a medio plazo. La elaboración y la implantación, así como el seguimiento de planes estratégicos en las propias sociedades del grupo. La dinamización de un modelo de promoción, de gestión y de comercialización de los activos inmobiliarios. El objetivo de liderar planes estratégicos en sectores que para Aragón lo son, como el logístico, como el agroalimentario, como el de la innovación o el propio relativo al turismo, o un plan de implantación de prácticas de buen gobierno y de responsabilidad social corporativa. Como saben ustedes, la corporación es una sociedad que está participada al 100% por el Gobierno de Aragón. La cartera de empresas públicas de la comunidad está formada por 18 compañías y en este plan que acabamos de presentar hay un elemento que me gustaría resaltar por encima de los demás, y es que se recoge una nueva estrategia de dinamización de las sociedades vinculadas a la logística del sector inmobiliario que están adscritas a la corporación, como son Plaza, Platea, Plus y la plataforma logística de Fraga, que tendrán una gestión conjunta bajo el paraguas de una misma marca, al igual que va a ocurrir también con la oferta de Expo Zaragoza Empresarial y con algunos de los activos que tiene Suelo y Vivienda de Aragón. Por lo tanto, durante el año 2017 se completará esta actuación, que ya está puesta en marcha, pero reitero, se completará en el año 2017 con el lanzamiento de la marca Aragón Plataforma Logística. En definitiva, el objetivo que tiene este plan estratégico es convertir a la corporación en un órgano de referencia en el ámbito de la gestión del patrimonio empresarial de la comunidad autónoma, con criterios de transparencia, orientado a la prestación de servicios y a la generación de valor para el territorio. Hay un segundo acuerdo que lo tienen ustedes reseñado en la nota que les hemos dado, que nos parece también de importancia para el sector agrario aragonés, y es el acuerdo por el que el Gobierno de Aragón autoriza al Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad para un gasto plurianual anticipado de 20 millones de euros para la convocatoria del año 2017 de las ayudas tramitadas al amparo de la orden de 17 de diciembre de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones en materia de modernización de explotaciones agrarias y de instalación de jóvenes agricultores en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón. Me parece que es un acuerdo de trascendencia, fundamentalmente para un sector que está pasando por grandes dificultades y para un sector estratégico también
para el desarrollo económico de nuestra comunidad y además también para algo que es una preocupación para el Gobierno de Aragón, como es la consolidación de jóvenes agricultores en el sector rural. Por lo tanto, me parece que una inversión de 20 millones de euros que vaya a la modernización de estas explotaciones y que vaya también dirigido a la incorporación de jóvenes agricultores, creo que es una buena noticia para un sector que está demandando sin ninguna duda este tipo de inversiones por parte del Gobierno. Y el tercer acuerdo al que me voy a referir, que es, si quieren ustedes, un acuerdo menor, pero por la trascendencia que le rodea, se les voy a comentar que es la aprobación de un gasto de 209.700 euros para actuaciones previas en la parcela en la que se ubicará el futuro hospital de Alcañiz. Se trata de unas actuaciones que son complementarias, que van fuera del propio proyecto de obra y que se tienen que hacer en una determinada época del año. Se trata de acondicionar el proyecto de vial que hay, digamos, para conectar el propio hospital y que, por lo tanto, son dos proyectos diferenciados, uno el de la construcción del hospital, otro el de este vial del que les estoy hablando. Y me viene bien esta aprobación de Consejo de Gobierno para decirles que en estos momentos se está procediendo a la apertura de plicas. Han sido aproximadamente 10 empresas, fundamentalmente uniones temporales de empresas, las que han ido a la adjudicación de la obra del Hospital de Alcañiz. Se están en estos momentos elaborando esos trabajos antes de la adjudicación definitiva y esperemos que con la mayor brevedad posible se pueda adjudicar el hospital. Les tengo que decir, en cualquier caso, que sin ninguna duda el año 17 va a ser el año en el que se van a empezar las obras de esta infraestructura sanitaria. Además de estos acuerdos que les acabo de comentar, en el Consejo de Gobierno hemos estado hablando sobre dos fechas importantes que se van a producir esta semana. La primera de ellas es la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se ha convocado para este jueves, para el día 22, y que va a tener como objetivo fundamental la ratificación de los acuerdos que se habían logrado ya en el Senado. El primero de ellos es el de pasar el déficit de las comunidades autónomas de la previsión del 0,3 inicial al 0,6. En segundo lugar, también para fijar los límites de endeudamiento de las comunidades autónomas, que es también un dato importante para la elaboración de los propios presupuestos. Después del Consejo de Política Fiscal y Financiera se producirá una reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno y posteriormente el Consejo de Ministros de este mismo viernes, en el que se autorizarán préstamos del Instituto de Crédito Oficial para financiar ese tramo del 0,3, ese tramo de déficit del 0,3 al 0,6 y también lo que conocemos como el extra FLA, que va a financiar el déficit de ejercicios anteriores. En definitiva, estamos hablando de una financiación a través de préstamos del ICO en torno a 200 millones de euros que va a destinar la Comunidad Autónoma de Aragón a pago a proveedores. Saben ustedes, porque lo hemos comentado en otras ruedas de prensa del Consejo de Gobierno, que la Comunidad Autónoma de Aragón está cumpliendo escrupulosamente lo que marca la ley respecto al pago a proveedores después de muchos años y, desde luego, estos préstamos ICO pues, nos van a ayudar a consolidar esa tendencia de la que les estoy hablando. La segunda fecha que yo les quería comentar y que ustedes ya conocen es la derivada de la conferencia de presidentes que se celebrará el día 17 de enero y que tendrá una serie de reuniones entre las comunidades autónomas y la vicepresidencia del Gobierno para preparar esa conferencia de presidentes. La primera de las reuniones se llevará a cabo mañana miércoles. Nosotros vamos a esas reuniones, evidentemente, pues intentando colaborar lealmente con el Estado.
Y lo que vamos a transmitir fundamentalmente va a ser, en primer lugar, que esta conferencia de presidentes no se quede en una mera anécdota, no se quede en una conferencia de presidentes que se lleva a cabo en este ejercicio del 2016, una vez comenzada esta legislatura en la que el Partido Popular está en minoría parlamentaria, sino que esta conferencia de presidentes tenga continuidad. Eso es lo que vamos a pedir. Saben ustedes que la última conferencia de presidentes se produjo en el gobierno de Zapatero y ha llovido bastante desde que Zapatero terminó su mandato. En segundo lugar, que sea útil, que sea una conferencia útil. Y que sea útil significa que se llegue a acuerdos que sean beneficiosos para el Estado, pero que sean beneficiosos también para las comunidades autónomas que conforman, evidentemente, el marco de constitucionalidad que rige nuestro país. En tercer lugar, nosotros vamos a transmitir que desde Aragón valoramos la multilateralidad, sin ninguna duda. Nosotros siempre hemos dicho, lo ha dicho el presidente del Gobierno, que Aragón quería conformar o quería participar en lo que son las decisiones del propio Estado, las decisiones que afecten a nuestro país, pero vamos a poner de manifiesto también que nuestro Estatuto de Autonomía tiene una singularidad especial. La singularidad especial es la bilateralidad y que, por lo tanto, esta conferencia de presidentes no puede sustituir algo que nosotros consideramos que se tiene que realizar de manera ágil y con prontitud, que es la convocatoria de la Comisión Mixta Aragón-Estado, ¿no? En esa comisión mixta, evidentemente, se tratarán los temas propios que afectan a nuestra comunidad y que pueden ser algunos comunes a los que se pueden hablar en esta conferencia multilateral de presidentes, pero otros, evidentemente, que tienen esa singularidad propia de nuestra comunidad autónoma. Lo digo porque en esta reunión preparatoria Aragón va a transmitirle a la vicepresidenta, al Gobierno, que nos gustaría que se hablase, entre otros, fundamentalmente de 4 cuestiones. La primera de ellas es que se fije ya un calendario sobre financiación, el sistema de financiación autonómica. En segundo lugar, a nosotros nos gustaría que se hablase sobre un gravísimo problema que tenemos en Aragón, pero que es común a toda la España del interior, que es la despoblación. Como saben ustedes, durante años ya llevamos trabajando con 8 comunidades autónomas para arbitrar medidas que favorezcan la lucha contra la despoblación, que también el Senado hizo una comisión precisamente para hablar de estas cuestiones, pero fundamentalmente en lo que las 8 comunidades autónomas a las que me he referido cuando hemos hablado de despoblación, queríamos transmitirle al Gobierno que era ya el momento de hacer un plan nacional de lucha contra la despoblación y, por lo tanto, queremos que se hable precisamente en esta conferencia de presidentes sobre esta cuestión. En tercer lugar, a nosotros nos parece que un asunto que afecta a todas las comunidades autónomas y, evidentemente, de una manera sustancial a la Comunidad Autónoma de Aragón son los asuntos que afectan a la sanidad y que afectan al desarrollo de la ley de la dependencia y, por lo tanto, queremos que se hable de sanidad, de la mejora del sistema sanitario. Queremos que se hable también de que los servicios que reciben los ciudadanos en todo el país sean unos servicios homologables, para evitar que haya distorsiones entre unas comunidades autónomas y otras. Y, desde luego, nos gustaría que se desarrollase ya de una manera eficaz y, puesto que el Gobierno empieza a tener mayores ingresos y puesto que el crecimiento de la economía española va a seguir sostenido durante unos años, que se desarrolle la ley de la dependencia. Saben ustedes, conocen que esa ley tenía que financiarla el Gobierno hasta un 50%, que en concreto en Aragón la financiación del Gobierno está en torno a un 16%, por lo tanto tenemos un margen importante para que podamos desarrollar esa ley que, desde luego, afecta a casi 900.000 españoles, que en Aragón las cifras se mueven en torno a las 70.000 personas y que, desde luego, es vital para la vida diaria de muchas personas. Y, finalmente, nos gustaría que se hablase también del plan de infraestructuras que tiene el Gobierno. Saben ustedes que nosotros hemos demandado infraestructuras prioritarias para Aragón. Entre ellas hemos hablado del corredor Cantábrico-Mediterráneo, hemos hablado también del Canfrán,
pero desde luego para nosotros es muy importante terminar las autovías de la provincia de Huesca, como es muy importante también acometer las obras con diligencia de la Nacional 232 en el tramo de la provincia de Zaragoza, pero también en el tramo que va desde Zaragoza hasta Alcañiz. Es verdad que ayer el ministro de Fomento hizo una exposición en el Congreso de cuál iba a ser su plan de gobierno en esta materia. Desde nuestro punto de vista es insuficiente para Aragón. Él habló de invertir 70 millones de euros en el corredor cantábrico-mediterráneo, en el tramo Teruel-Sagunto. Conocen ustedes que el propio Puerto de Valencia ha comprometido una inversión de 50 millones y, por lo tanto, no dejó claro el ministro si esos 70 millones iban a ser a más de los que va a poner el Puerto de Valencia, o en esos 70 millones están incluidos los 50 millones que el Puerto de Valencia había comprometido. En cualquier caso, a nosotros nos parece una cantidad insuficiente. Tienen que tener en cuenta que cualquier inversión que se haga en esta línea, y fundamentalmente en ese tramo entre Teruel y Sagunto, es bienvenida, pero que nos parece que 70 millones, reitero, para hacer una línea moderna, para hacer una línea ágil, para hacer una línea en la que puedan circular a unas velocidades adecuadas los trenes, tanto de mercancías como de pasajeros, se necesitaría un esfuerzo inversor mayor. Lo mismo cabe decir del Canfrán. Sobre el Canfrán, el ministro no ha hablado de ninguna fecha. Es verdad que la implicación del Ministerio es fundamental en estos momentos en los que, como saben todos ustedes, estamos intentando que la Unión Europea nos financie la elaboración de los proyectos. Por lo tanto, que el Gobierno apueste por el Canfrán es una buena noticia, pero bueno, el tiempo nos dirá si efectivamente esto es solo una declaración de buenas intenciones o es una apuesta decidida por una infraestructura que para Aragón y para España, y hasta incluso también para la propia Unión Europea, es una infraestructura básica. Por lo tanto, esas cuatro cuestiones son las que vamos a plantear desde Aragón. Evidentemente, el resto de comunidades autónomas harán sus planteamientos y en una futura reunión ya se pergeñará lo que es el orden del día definitivo para esa conferencia de presidentes. Y termino ya con dos cuestiones. La primera de ellas, lo conocen también ustedes, he visto que lo han publicado, pero saben que ya ha habido una sentencia respecto al recurso que planteó la comunidad autónoma, recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuestos Generales del Estado. El fallo del tribunal ha sido contrario a los intereses de Aragón, en tanto en cuanto viene a decir que el hecho de que el Gobierno de España no haya contado con la Comunidad Autónoma de Aragón para diseñar y definir cuáles son las infraestructuras que se iban a hacer en nuestra comunidad autónoma no tiene vicio de inconstitucionalidad y, por lo tanto, nosotros lo que queremos decir son tres cosas. La primera de ellas, evidentemente, es que desde el Gobierno acatamos, como no podía ser de otra manera, esa sentencia. Lo más importante de esa sentencia, desde nuestro punto de vista, ya no es el fallo, porque es verdad que todos teníamos dudas de que por un recurso de inconstitucionalidad, un recurso que interpone una comunidad autónoma, se pudiera paralizar todos los presupuestos generales del Estado, pero es verdad que lo que es el fondo de la sentencia nos deja algunas dudas que yo les voy a explicar, si me lo permiten, brevemente. Lo primero que nos dice la sentencia es que la previsión estatutaria del 109.1 de nuestro Estatuto de Autonomía de Aragón, en el que dice que la Comisión Mixta Aragón-Estado estudiará las inversiones que el Estado realizará en la Comunidad Autónoma de Aragón, lo que dice la sentencia es que tiene un alcance muy limitado y que además es un texto muy indeterminado, ¿no? Fundamentalmente porque dice el Tribunal Constitucional que ese estudio de las inversiones que se tienen que hacer en Aragón no tiene que tener una cuantificación temporal y, por lo tanto, ese estudio se puede hacer en cualquier momento en el que, esto es muy importante, el Gobierno de la Nación así lo estime oportuno. En cualquier caso, para que la demanda que nosotros hacíamos, y es que antes de la elaboración de los presupuestos generales del Estado se estudiasen esas inversiones, lo desecha el propio Tribunal Constitucional. Y digo que era contradictoria porque a la vez lo que dice esa sentencia es que el mandato de participación que contiene el precepto ha de ser respetado
en cuanto que deriva de una norma, el Estatuto de Autonomía de Aragón, que integra el bloque de inconstitucionalidad y constituye un razonable mecanismo de colaboración. La pregunta es, ¿para qué sirve ese proceso de participación si no se hace antes de la elaboración de los presupuestos generales? Es decir, el señor Rajoy se pudo conformar con el estudio que hicieron en el año 2012, si no me equivoco, y a partir de ahí ya se pueden conformar con que eso es más que suficiente para cumplir el mandato del artículo 109. Nosotros entendemos que eso no es así. Nosotros entendemos, como lo entendió también el señor Biel, a la sazón presidente de la Comunidad Autónoma, y la señora vicepresidenta del Gobierno, que en la reunión de la Comisión Bilateral de fecha 22 del 10 del 2012 decían literalmente: el señor Biel significa la importancia de este acuerdo y, sobre todo, de dos fechas ya recogidas en el acuerdo suscrito con motivo de la sesión de la Comisión Bilateral de 24 de noviembre del 2009. La primera de ellas es el 1 de mayo, fecha en la cual deberá estar presentada la propuesta de inversiones prioritarias del Estado en Aragón a incluir en los presupuestos generales del Estado para el año siguiente. Y la segunda de dichas fechas es el 30 de junio, fecha en la cual deberá haberse evaluado el compromiso de la inversión efectivamente realizada en Aragón y que permitirá proponer medidas respecto de los créditos presupuestarios territorializados no ejecutados. Es decir, lo que dice el Tribunal Constitucional, que es el Gobierno el que tiene que decir cuándo, cómo y de qué manera se tienen que estudiar las inversiones, eso es lo que plasman en el acuerdo de la Comisión Bilateral la señora vicepresidenta del Gobierno y el entonces presidente de la parte aragonesa de esa comisión bilateral, el señor Biel. Bueno, en cualquier caso, reitero que la sentencia no es satisfactoria para nosotros. Nos parece que deja en papel mojado ese artículo 109 y, por lo tanto, no es una buena noticia para Aragón. El Gobierno de Aragón solo tenía una finalidad con ese recurso de inconstitucionalidad, que era la defensa del Estatuto de Autonomía. Eso, desde luego, esta sentencia no va a impedir que lo sigamos haciendo. Y nosotros vamos a seguir exigiendo al Gobierno de España que, cuando vayan a realizar los presupuestos generales del Estado, se cuente con la Comunidad Autónoma de Aragón para que dé su opinión. Nunca hemos dicho que nosotros quisiéramos imponer nuestros criterios, evidentemente, porque sabemos que la competencia para la realización de los presupuestos generales del Estado le corresponde al Gobierno y le corresponde a las Cortes Generales. Pero sí demandamos precisamente que se cuente con la opinión de nuestra comunidad autónoma. Y termino con una cuestión con la que seguramente tendría que haber empezado, pero espero que sirva del mismo modo, que es haciendo una condena explícita por parte del Gobierno de Aragón a los salvajes atentados que se produjeron ayer en Alemania y en Estambul, con la esperanza de que la democracia y los estados de derecho triunfen siempre sobre la barbarie terrorista, que no busca nada más que la intolerancia, que no busca nada más que la violencia y que no busca nada más que la sinrazón. Y, evidentemente, también una condena explícita, aunque lo hacemos casi siempre en el Consejo de Gobierno, no me cansaré de reiterarlo, por los 3 casos de violencia de género, de violencia machista que se han producido durante estos días en España. Y con esto termino yo y me quedo a su disposición. Y con las disculpas si he sido muy largo, ya lo siento. Le quería preguntar sobre cómo está la negociación con Renfe respecto a los trenes de media distancia, si se ha avanzado en algo y si se va a saber algo antes de fin de año. Bueno, como saben ustedes, ha hecho alguna declaración, creo, el consejero de vertebración. Creo que está avanzado, que se está negociando y entiendo que se tendrá que llegar a un acuerdo. En cualquier caso, yo creo que este va a ser uno de los asuntos que nosotros sí que vamos a llevar a esa comisión bilateral en el momento que el Gobierno acepte plantearla. En cualquier caso, porque las comunicaciones son un elemento fundamental en un territorio que está despoblado como el que tenemos en Aragón, y, por lo tanto, garantizar un servicio público como es el servicio ferroviario para los pasajeros, pues es un elemento fundamental en las políticas que el Gobierno de Aragón quiere desarrollar. Así que, sin ninguna duda, este sí que será un elemento sobre el que hablaremos en la próxima comisión bilateral. Sobre otra negociación, la de los presupuestos con Podemos, con esa oferta o esas exigencias, no sé si hay alguna novedad, porque los plazos que se marcó el propio Gobierno eran
presentar los presupuestos, el borrador por lo menos antes de fin de año y estamos ya, quedan muy pocos días. No sé si hay alguna decisión o cuándo creen que va a haberla. Bueno, si tuviera que contestar con una frase le diría que nada nuevo bajo el sol, pero en cualquier caso, como quiero extenderme un poquito más, nosotros vamos a dar a conocer el presupuesto que estamos elaborando antes de finalizar el año. Es verdad que yo dije en esta misma sala que nosotros nos planteábamos la finalización del ejercicio para presentar los presupuestos, pero hice una advertencia, que para eso teníamos que tener también la garantía de que el propio Gobierno de la Nación presentaba los suyos, cosa que no ha sucedido, como tampoco ha sucedido que cualquiera de las comunidades autónomas de España haya presentado los presupuestos, ¿no? Hay muchas comunidades que no lo han hecho, por lo tanto, vamos a ir despacio. Nosotros vimos con buenos ojos la propuesta que nos hizo o que le hizo al presidente del Gobierno el líder de Podemos. La vamos a estudiar con absoluta tranquilidad y, reitero, daremos a conocer cuáles son las líneas básicas de los presupuestos que va a presentar el Gobierno antes de finalizar el año. Con ese apoyo, bueno, esa abstención de Podemos no sería suficiente en todo caso para garantizarse la toma en consideración en las Cortes. No sé si también han hablado con otras formaciones o piensan hablar. Pero nosotros tenemos la esperanza de que cuando Podemos conozca las líneas básicas, reitero, de los presupuestos que van a ser unos presupuestos eminentemente sociales, que van a servir para potenciar la sanidad, para potenciar la educación, para potenciar las infraestructuras también en esta materia, en materia sanitaria, en materia educativa, para potenciar la dependencia o para cumplir precisamente con esas leyes sociales que nosotros habíamos pactado en el documento inicial del que derivó la investidura del presidente. Estoy absolutamente convencido que el señor Echenique terminará por dar el apoyo a los presupuestos. Hemos dicho algo que no me cansaré de reiterar. Nosotros queremos hacer unos presupuestos de contenido social y unos presupuestos apoyados por los grupos de la izquierda. Por lo tanto, de ahí es muy difícil que nos puedan mover, pero no por empecinamiento del propio Gobierno, sino simplemente por incompatibilidades de los proyectos políticos. Comprenderán ustedes que el proyecto político que desarrolla el Gobierno de Aragón es un proyecto antagónico desde luego en materia económica o en materia social, al que pudiera desarrollar el Partido Popular, Ciudadanos o el Partido Aragonés, y por eso nosotros seguimos insistiendo que Podemos terminará por apoyar esos presupuestos. Los terminará por apoyar por convicción, no por otra cosa, por convicción, porque, reitero, estos van a ser unos presupuestos de marcada línea social que van a ir precisamente a atender a aquellas personas que más dificultades tienen en el devenir diario. Sabiendo ya el déficit del año que viene y el límite de endeudamiento, la cifra global el Gobierno ya la tiene clara del presupuesto del año que viene. En estos momentos lo que le puedo decir, en cualquier caso el consejero de Hacienda les podrá contestar de una manera mucho más explícita, es que el crecimiento que nosotros contemplamos del presupuesto este año va a estar en torno a un 4%, con lo cual estamos hablando de una cantidad muy importante que nos va a servir precisamente para lo que está demandando Podemos siempre, que es atender a los más necesitados, que es atender a las políticas sociales, a la sanidad, a la educación o a la dependencia, ¿no? Por eso le decía antes que nosotros queremos convencer y nuestros presupuestos serán, estoy convencido, convincentes, valga la redundancia. Pero la reunión que ha dicho de mañana miércoles, ha hecho reunión preparatoria del... ¿Ha dicho que es mañana? Sí, la reunión preparatoria es mañana. Es técnica, es política y quién va a estar. ¿Y es la última antes de esa reunión del 17 o habrá más encuentros? He comentado que esa es la primera reunión que se produce preparatoria, es una reunión política, porque vamos los consejeros y por lo tanto es una reunión política. Vamos los consejeros entiendo yo que de todas las comunidades autónomas, aunque esto, en fin, lo veremos mañana. Y se producirá otra reunión posterior a la Navidad, precisamente para fijar el orden del día. Mañana, digamos, es una reunión política, pero de trabajo, sobre los asuntos que las comunidades autónomas ponen encima de la mesa para tratar en la conferencia de presidentes. Y en la siguiente reunión ya fijaremos el orden del día de la conferencia. ¿Consejeros solo de presidencia de cada comunidad o...?
Yo sé que va un consejero por comunidad. En la Comunidad Autónoma de Aragón va el consejero de Presidencia, pero no les puedo decir. Sé que en otras comunidades que conozco va a ir consejeros de Presidencia, pero no les puedo garantizar que en todas vayan los consejeros de Presidencia. ¿Y del Ministerio? ¿Saben quién va a estar al otro lado? La vicepresidenta del Gobierno. Entiendo que el secretario de Estado también, en el que yo tengo muchísima confianza para que se pueda convocar la comisión bilateral y, desde luego, para que esta reunión o esta conferencia de presidentes salga bien. Recuerden que es un aragonés ilustre el secretario de Estado. Muy bien. Muchísimas gracias. Quiero recordarles que creo que nos vemos después porque tenemos algo para celebrar la Navidad. Así que nos vemos allí.